Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Por favor, cierra tus ojos. Si estás en casa, te doy una bienvenida. Cierra tus ojos, ora al Señor, pídele a Dios por favor que te hable al corazón, porque es lo que voy a pedir para mí y para todos ustedes. Padre, gracias Señor, yo quiero hoy alabarte y bendecirte por tu hermosa palabra, la oportunidad de estar de nuevo en la iglesia, compartiendo con mis preciosos hermanos esta bendición tan grande de estar juntos, de crecer juntos, de aprender juntos, de alabar juntos, de darte gracias a ti Señor juntos. Que tu palabra hoy sea sazonada por el Espíritu Santo. Que sea yo un instrumento en tus manos, Señor, para este mensaje que has venido colocando en mi corazón, para transmitirlo a la iglesia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor. Que tu palabra sea extraordinaria, Señor, en nuestros corazones y en el espíritu, Señor, de cada uno. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El ministerio del apóstol Pablo, junto a otras personas que lo acompañaban, Pablo nunca estuvo solo. La Biblia nos relata cómo él estuvo al lado de personas como Silvano, Timoteo, Sóstenes y otras personas que lo acompañaron, el mismo Lucas. Apóstoles de Dios todos, porque eran eso, apóstoles del Señor. Ese ministerio tuvo un énfasis muy grande en el establecimiento de nuevas iglesias. En cada viaje misionero, se narran 4 en la Biblia del apóstol Pablo, él iba fundando iglesias en los diferentes lugares o regiones por donde iba. Y lo que hacía posteriormente a la fundación de la iglesia, donde nombraba líderes, donde dejaba una formación también, digamos, doctrinal o teológica de cómo hacer las cosas, lo que hacía es que posteriormente mandaba una carta donde reconocía el trabajo de la iglesia, porque veía que la iglesia estaba funcionando bien, le contaban y daba instrucciones a las iglesias. El Nuevo Testamento recopila 13 cartas del apóstol Pablo a diferentes iglesias. Y en esta primera que le manda a la iglesia de Tesalónica, me llama a mí mucho la atención las razones por las cuales el apóstol reconoce a la iglesia. Dice que siempre da gracias a Dios. Fíjese que nunca está solo, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Y los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. La primera razón de esa gratitud, de esa recordación a Dios, es esta: la obra realizada por su fe. A causa de la obra realizada por su fe. ¿Qué significa esto? Que la iglesia estaba llevando a cabo una tarea basada en la fe, pero se estaba notando, se estaba viendo lo que estaban haciendo. ¿Sí? La fe debe verse. Y la forma de mostrar la fe es a través de ¿qué? De las obras. Amén. La fe se manifiesta a través de las obras. Por eso Pablo dice que dan gracias a Dios y recuerdan constantemente a esa iglesia en particular por esas obras realizadas por su fe. El trabajo motivado por su amor. Qué bonito eso, ¿no? Cuando se reconoce que lo que se hace por amor, ¿no? Primero, la obra realizada por la fe. Segundo, el trabajo motivado por su amor. Y tercero, dice, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante en este texto,
Porque a veces hacemos cosas por la fe, pero se nos apaga la llama. Incluso hacemos cosas por la fe basadas en el amor, como deben ser las obras de fe, amén. Pero se nos acaba la constancia. Dejamos de hacerlas, nos cansamos. Pablo dice, y la constancia sostenida. Diga constancia sostenida. Ese es un término bien interesante espiritualmente hablando. Mantener la constancia de nuestras obras de fe. Y esa constancia era sostenida por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Jesucristo es la experiencia más maravillosa que uno puede tener. Él es grandioso. Y Él es el que nos da la esperanza a nosotros de seguir adelante. Por eso no claudicamos. No lo hicieron los apóstoles en medio de las dificultades, de las enfermedades, de las persecuciones. No lo hacemos nosotros en medio de las circunstancias cotidianas. Amén. Seguimos adelante de la mano del Señor, caminando con Él. No importa cómo se presenten las cosas, Él es nuestra esperanza. Nosotros vamos para adelante. ¿Qué nos ha dicho el Señor para este año en Casa sobre la Roca? 2024, con Dios siempre en contacto. Esa es la premisa para este año. Con Dios siempre en contacto. Significa mantener nuestra relación con Dios. Pero no cualquier clase de relación. Porque es que uno le puede decir a una persona, hey, estamos en contacto. Y ese estamos en contacto, ¿qué significa? Que no nos volvemos ni a ver. Seguimos en contacto, ¿no? Esa es la relación de muchos con Dios. Hey, Señor, ahí estamos en contacto. No, contacto es contacto. Es una relación cercana. Eso es lo que Dios quiere, que estemos cerca de Él. Y si nosotros estamos con Dios en contacto, nuestra fe se convierte en un acto. Esto es muy interesante, porque se trata de que no será solamente porque creemos, sino porque nuestra fe se manifiesta con nuestros actos. Si yo estoy en contacto con Dios, aquello que creo debe materializarse. Porque quedarnos diciendo que creemos, en que tenemos fe, en que somos personas de fe. A mí esas cosas a veces me cuestionan, ¿no? Cuando uno nunca debería decir que es una persona de fe. Eso es lo que les quiero decir. Eso se debería notar por nuestros actos. Amén. Ese es más o menos como el principio de vida que yo manejo. ¿Para qué me dedico yo a decir que soy una persona de fe, que creo mucho en Dios, si al final eso no se nota? ¿No sería mejor que se me notara y la gente dijera, oiga, qué tremenda la fe del pastor? Me parece que es mejor o preferiblemente eso. Cuando yo estoy en contacto con Dios, mi fe se materializa en actos, en hechos. Porque Él me mueve a hacer esos hechos. Porque Él me lleva a actuar. Yo no me quedo solamente creyendo. De hecho, el hecho de que estemos hoy aquí significa que estamos dando un paso de fe. Amén. Porque quizá habíamos podido quedarnos en la casa, en la camita, un desayuno caliente, pero no, hemos tomado la decisión de incomodarnos un poco, venir a la iglesia, que no es una incomodidad, pero ustedes me entienden lo que les estoy diciendo. La fe se empieza a materializar con hechos. Si estamos con Dios en contacto, nuestra fe se convierte en un acto. Ahora hay algo muy interesante, y es que Dios perfecciona las obras de la fe. Siempre me he dado cuenta de eso. Cuando alguien quiere hacer algo por la fe y está motivado por Dios y por el amor, con la motivación correcta, Dios perfecciona eso. Miremoslo en 2 Tesalonicenses, por favor. 2 Tesalonicenses 1, 11, 12. Estoy en 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense que esta ya es la segunda carta, ¿cierto? Y en esta la oración cambia un poco. Sigue reconociendo las obras por la fe,
Pero la oración de Pablo es esta: oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos del llamado que les ha hecho, y por su poder, es decir, el poder de Dios, cumpla todo propósito de bien y toda obra que realicen por la fe. Déjenme decirles esto, iglesia. Hay cristianos y hay personas a los cuales su fe se les queda solo en palabras. Sí, solo en palabras, porque no les da para más la fe. Hay otros, en cambio, a los que la fe los llevan a los hechos. Y esa es la clase de gente que mueve el mover espiritual de Dios. Esa es la clase de gente que mueve el evangelio, que da testimonio, que da muestras de que Dios está haciendo algo grande. No el que se queda diciendo creo y no hace nada. Y a esa clase de personas, a las que se animan a participar, a hacer la obra de fe, Dios los respalda. Con su poder, dice, cumple todo propósito de bien y toda obra que realicen por la fe. Al que quiere caminar de la mano del Señor, el Señor lo respalda. No voy a citar el texto textualmente para que lo miremos en la Biblia, pero solamente recordarlo. Moisés sale con el pueblo de Israel de Egipto. Recuerdan, ¿no? El faraón, ya cansado del tema de las plagas, que lo vamos a ver ahora que estudiemos Éxodo, le dice: listo, hermano, váyase, qué fastidio esta gente, váyase. Y se van. Pero Faraón tenía el corazón endurecido y sale persiguiéndolos. Llegan donde está el Mar Rojo, y Moisés comienza a clamar a Dios. Eso es Éxodo 14, 15. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que ¿qué? Que marche. Hay tiempo para orar y hay tiempo para marchar. A veces nos quedamos orando, y que conste que a mí me puede pasar eso, por mi personalidad, por mi temperamento. Estoy al lado de una persona, de Claudita, de mi esposa, que es una mujer de armas tomar y echada para adelante. Yo, por el contrario, a veces soy más: espere, oremos. Sí, pero ¿cuánto tiempo vas a orar? ¿No? Hay que orar y hay que actuar. Cuando nosotros por la fe decidimos marchar, Dios perfecciona esas obras de fe. Dios las pule, las perfecciona, las respalda. Dice: oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, perdón, me adelanté, y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que realicen por la fe. Ahora, el 2 es clave, porque cuando uno hace las cosas por la fe, no las hace para sacar pecho. Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Cuando algo interesante pasa en tu vida, porque tomaste la decisión de actuar por la fe, ¿quién es glorificado? Dios. Él es glorificado, ¿no? Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él. Es que Dios nos devuelve gloria por gloria, y a mí eso me encanta. No estamos buscando gloria. Ese sería otro corazón. Pero si actuamos por la fe, con amor, motivados, somos constantes, sus bendiciones nos llenan de gloria a nosotros, nos bendicen. Y ustedes por Él, conforme a la gracia, porque esa es la gracia de Dios, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Si estamos con Dios en contacto, iglesia, esto ha dicho el Espíritu Santo, nuestra fe se debe ver, se debe manifestar. Decir que creemos, pero si no hacemos, no tiene mucho sentido. Quiero ver de manera breve 2 capítulos. Primer capítulo, la fe y las obras, y para eso creo que no hay mejor texto que Santiago 2, 14 al 26. La fe y las obras. Número 1, ¿de qué sirve la fe sin obras? Mira lo que dice Santiago 2, 14, 16. Hermanos míos, ¿de qué le sirve uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice: vaya en paz,
abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Oiga, esta es una cuestión muy fuerte, muy profunda, muy directa. Esto es sacudir las bases de nuestra fe. Hablando de la fe y las obras, ¿de qué sirve la fe sin obras? ¿De qué sirve llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, de decir que creemos en un Dios poderoso, si eso no se nota con lo que hacemos? Si hay alguien, por ejemplo, dice la palabra de Dios, teniendo necesidad y no lo apoyamos. Y bueno, he dicho también en ocasiones anteriores que nuestras obras de fe no se tratarán solamente de ayudar a las personas. Por supuesto que tiene que ver con eso, sino de hacer las cosas como a Dios le agradan. Di conmigo esta mañana, por favor, pregúntate conmigo, ¿de qué sirve la fe sin obras? Es una cuestión tremenda. ¿De qué sirve la fe sin obras? Número 2, la fe sin obras está muerta. Míralo, versículo 17, Santiago 2:17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, ¿está qué? Muerta. Oiga, la fe sin obras está muerta. Y mira el 26. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando Dios creó al ser humano, dice la Biblia, el relato de Génesis, que lo creó del barro. Ustedes sabían que Dios creó al hombre del barro, pero a la mujer la creó de la costilla. Del barro no hay gran diferencia. Dios creó al hombre del barro. Por eso es que los hombres somos diferentes a las mujeres, entre otras cosas, la manera como Dios nos crea. Y la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre del barro, sopló aliento de vida sobre él y el hombre comenzó a vivir. La palabra hebrea es la palabra ruach. Soplo de vida, aliento de vida. Nosotros vivimos, los seres humanos, porque dentro de nosotros hay un espíritu que nos da vida. Amén, un aliento, un hálito. El autor de la carta a Santiago dice: pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si nosotros decimos tener fe, pero no se nos está notando por lo que hacemos, si no hay actos de fe, ¿en qué queda esa fe? Está muerta. Y a mí la expresión me parece impresionante. Esta hay una que viene más adelante: muerta. Oiga, muerta es grave, no hay nada que hacer. Está muerta. Número 3, las obras evidencian nuestra fe. Míralo en el versículo 18, Santiago 2:18. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Ojo a lo que voy a decir acá. No se trata solamente de hacer obras. Se trata de que la fe y las obras van juntas, van unidas, ya lo vamos a mirar. Entonces, por eso el autor de la carta dice: sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe, alguien tiene fe, y yo tengo obras, alguien tiene obras. El uno solamente tiene fe, el otro solamente tiene obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Las obras evidencian la fe. Las obras evidencian la fe. Van de la mano. No es solamente hacer obras. De hecho, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de algo que dentro de la iglesia hemos llamado operatividad. A veces nos dedicamos a hacer y hacer cosas. Y hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Hay que saber hacer, como lo voy a decir ahora. Número 4, la fe sin obras es estéril. Mira el versículo 20. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿Cómo es la fe sin obras? Estéril.
Y me impresiona esta palabra junto con la palabra muerte, porque estéril significa que no da fruto o no produce nada. Me impactó esa palabra. Oiga, hay fe. A veces nuestra fe no es más que eso, esterilidad. No produce nada. Y esa no puede ser la fe. La fe sin obras no produce nada, no da fruto. A mí me parece increíble que la Biblia nos revele un texto como el que estamos estudiando. Me parece increíble, es un llamado de atención. Es un llamado de atención a los creyentes. Las cartas en la Biblia es lo que se conoce como universales, es para toda la iglesia, en cualquier momento. Y la palabra de Dios le dice hoy al creyente, no bastará solo con la fe. Esa fe debe notarse con la forma que vives, con lo que haces, con las obras que produce tu fe. Una cosa es dar fruto y otra cosa es ser una persona estéril en asuntos de fe. Número 5, las obras de fe nos justifican. Versículo 21. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Dice la Biblia, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que qué? ¿Por lo que hizo o por lo que creyó? Por lo que hizo. Oiga, fue declarado justo por lo que hizo, porque su fe lo llevó a las obras. Estuve revisando el texto. Vamos a trabajar sobre Abraham pronto los miércoles. Creo que es el próximo miércoles, si mal no estoy. Este texto, estuve recordándolo. Dios le dio a Abraham en Isaac el hijo de la promesa. Se lo prometió. Y a través de él voy a bendecir a todas las generaciones de la tierra. Y cuando las cosas mejor estaban, se lo pidió. Y le dijo, sacrifícame a tu hijo. Wow. Oiga, cuando las cosas mejor estaban, Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, hermano, en un sacrificio, en un holocausto. Y usted en ninguna parte ve en la Biblia a Abraham discutiendo esa instrucción de Dios. En ninguna parte. Sino que Abraham dice que muy de madrugada se levantó y preparó todo para el holocausto. Inclusive a Isaac, y se llevó a Isaac para sacrificarlo. Y que cuando estaba a punto de sacrificarlo con el cuchillo levantado, escuchó una voz del cielo que dijo, Abraham, detente. Ya sé que me crees. Oiga, la fe, las obras muestran la fe que nosotros tenemos. Las obras nos justifican, las obras de fe. Decir que nosotros tenemos fe, pero hacer algo contrario a lo que Dios dice. ¿Qué clase de fe puede ser esa? ¿Qué clase de fe puede ser aquella que le lleva a uno a declarar que ama a Dios, que lo quiere, que es lo máximo, si vive de una manera contraria a lo que Dios dice? Eso no tiene ningún sentido. Son las obras de fe las que justifican nuestra fe. Es andando que se ve al Hijo de Dios. Esto es tremendo. A mí me impresiona este texto. Miren versículos 23 y 25. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Qué bonito, ¿no? Amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. En el contexto bíblico, esta mujer no tenía salvación. Había tomado la decisión de vivir de una manera que era contraria a los principios de Dios. Sin embargo, la Biblia la muestra en este y en otros pasajes como una persona que actuó por la fe. Oiga, que actuó por la fe. Por eso cuidó a los espías que envió Josué a Jericó.
Vamos a verlo también los miércoles porque aparece en la galería de los héroes de la fe. En la galería de los héroes de la fe aparece Rahab, la prostituta de Jericó. Y no aparece justamente por su manera de vivir, no. Aparece por los actos de fe que hizo a favor de Dios y de su pueblo. Número 6. La fe y las obras actúan juntas. Santiago 2:22, por favor. ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban como conjuntamente, juntas. Yo creo que nosotros debemos esta mañana preguntarnos si en verdad tenemos un contacto con Dios o qué clase de contacto tenemos. Porque cuando yo estoy en contacto con Dios no me quedo solo en la fe, sino que mi fe se convierte en un acto, sino que esa fe me lleva a alguna parte. La fe y las obras actúan juntas, conjuntamente. Diga conjuntamente. Actúan juntas. Y número 7, las obras perfeccionan la fe. Qué bonito esto, ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó ¿a qué, iglesia? A la perfección por las obras que hizo. Oiga, qué bonito. Las obras perfeccionan la fe. Actúan conjuntamente, pero perfeccionan la fe. Es que cuando nosotros actuamos por fe, Dios nos respalda, Dios nos ayuda. Eso es lo que yo he visto en estos últimos 29 años de mi vida que han sido entregados al Señor, de una vida cristiana, digamos, podría decir. Que cuando uno toma la decisión de actuar, Dios respalda. Voy a contarles un par de cosas en este punto para cerrar. Cuando nosotros llegamos a la iglesia hace 29 años, que llegamos separados con Claudita, porque no podíamos vivir juntos, ¿sí? Nosotros éramos lo que nos decía un amigo: si te quedas te mato, pero si te vas me muero. Algo así. No podíamos estar juntos, pero tampoco separados, pues es lo que quiero decir. Antes de llegar a la iglesia, Claudita preparó los papeles para nuestro matrimonio unas 3 o 4 veces y no estoy exagerando. Claudita y yo fuimos registrados en la misma notaría al nacer, pues. Entonces ella iba a la notaría, pedía los papeles y organizaba todas las cosas y ya tengo todo listo, y yo la dejaba en visto. 3 o 4 veces. Cuando llegamos a la iglesia, le entregué mi corazón al Señor. Una de las primeras cosas que hice fue solicitar consejería para ver cómo era el tema del matrimonio dentro de la iglesia. Y eso fue algo que pusimos a caminar inmediatamente, porque la fe y las obras van de la mano. Amén. Yo no podía declarar ahora que era una nueva persona y quedarme viviendo como había vivido, porque eso no se justificaba. Si estaba declarando que era un creyente, que era un hijo de Dios, Jesucristo cambió mi vida y la cambió para siempre, iglesia. Entonces tenía que empezarse a ver que de verdad había un cambio. Y esto solo lo digo para honrar al Señor. Ese querer hacer las cosas en ese momento, con este tema del matrimonio, y llegar a materializarlo, las consejerías, la sanidad interior, las fechas para matrimonio civil, matrimonio en la iglesia. Nosotros recibimos la bendición el 13 de diciembre del año 96 en Casa sobre la Roca, Bogotá. El pastor Darío ofició la ceremonia de bendición. Ocurrió porque yo entendí que tenía que moverme a la acción, como hombre, como cabeza, como sacerdote, atento a los hombres. El sábado los espero, 2 de la tarde. Entendí como sacerdote, como cabeza, que había que actuar. Ya no ella con la presión, con el anhelo, con el deseo de toda mujer. No, ya el hombre que entiende su papel, su tarea, y dice: aquí hay que hacer algo, y si Cristo está en mi corazón, esto se tiene que materializar de alguna manera.
Yo les he contado a ustedes, iglesia, que yo soy una persona muy despistada. Se los he dicho varias veces. Yo no sé si ustedes me han entendido. Ustedes no saben cuántos problemas matrimoniales me ha traído a mí el hecho de ser una persona despistada. No tienes idea, pero no te preocupes que yo arreglo eso en mi casa. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Hay personas hoy en la iglesia que no están hoy en la iglesia por causa de mi despiste. Y eso sí que es difícil. Personas que de alguna manera algunas veces se acercaron a buscar ayuda y yo no entendí que estaban necesitando ayuda. Porque a mí me pasan unas cosas que usted no lo cree. Usted no lo cree lo que me pasa a mí. Yo puedo pasar por el lado de una persona y no verla. Y yo no la veo. Y Claudia me dice, ahí pasó fulano de tal y te saludó. Le dije, no lo vi. ¿Cómo que no lo viste si pasó por el lado tuyo? Le dije, mami, no lo vi. Pero eso te hizo. Y le dije, bueno, entonces lo vi pues y no lo quise saludar pues. No lo vi. Ahora, si yo te veo, me voy a cambiar de acera para ir a saludarte, que eso es lo que a ella no le gusta. Porque si yo noto que hay algo, yo voy hasta donde ti. Eso es un gran defecto mío. Si yo no sé que tú estás pasando por necesidad, yo puedo no notarlo. Si tú no me lo dices franca y abiertamente, pastor, tengo este problema. Puede ser que me lo estés diciendo en código, yo no te lo entiendo. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? A mí me pasa eso. Hay personas que se han ofendido conmigo por eso. Sin embargo, voy a decirles algo. Hay personas que han entendido que yo soy así y como no tienen su mirada en mí sino en Dios, permanecen a pesar de que yo me he despistado en momentos importantes de su vida, porque su mirada no ha estado en mí. Yo procuraré siempre hacer lo mejor que pueda por estar cerca a ustedes y ayudarlos, porque no puedo hacer menos. Soy el pastor de la iglesia. Amén, iglesia. Pero quiero pedirte hoy un favor. Si estás levantando la mano, házmelo notar con claridad. Si hay una dificultad en algún área personal, familiar, económica, que podamos ver qué podemos hacer, porque muchas veces no lo notamos. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos siempre. Siempre. Pero seguiremos siendo seres humanos. Amén. No quiero justificarme con esto. Solamente quiero contarles un poquito de cómo soy yo, de cómo es mi vida, de las cosas que a mí me pasan. Y tranquilos que los problemas de la casa yo los arreglo, porque es que me pasan unas cosas que ustedes no se imaginan, no me pasan sino a mí. Número 2. ¿Cómo deben ser los actos de fe? ¿Cómo deben ser los actos de fe? Número 1, actos hechos con humildad y sabiduría. ¿Cómo deben ser los actos de fe? Con humildad y sabiduría. Veamos lo que dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. ¿Mediante qué, iglesia? Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Cómo deben ser nuestras obras? Humildad y sabiduría. El Señor Jesucristo, hablando del dar, dijo que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. No hacemos cosas para que la gente nos vea. Amén, iglesia. Hacemos cosas para que Dios nos vea. De hecho, lo que hagamos o dejemos de hacer, Dios lo está viendo. Nosotros debemos ser personas humildes al momento de dar. Utilizamos en Casa sobre la Roca, en el modelo de los diezmos y las ofrendas, unos sobres, donde marcamos los sobres. Algunas personas han llegado a no marcarlo porque dicen que la Biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. No se refiere a eso el pasaje, se refiere a no hacer alarde de lo que hacemos. Marca el sobre. Envía tu comunicación de tu diezmo al número de WhatsApp institucional. Muchos están utilizando el canal institucional. Coloca tu nombre, que esa es una información privada, porque llevamos un orden en esto. Lo que la Biblia enseña es no hagas alarde de lo que das.
No te llenes la boca diciendo que eres una persona de fe y mira todas las obras que hago, porque eso llama arrogancia y eso no agrada al Señor. Amén. Sigue caminando adelante y por la fe ve materializando los hechos en tu vida, que Dios lo va a notar y entonces Él te va a exaltar. Un día un gran amigo que tengo, que fue maestro mío dentro de la iglesia, me dijo: Hernán, Dios sabe dónde vives, conoce tu nombre y tu dirección. Nunca te estés promoviendo a nada, que el Señor te va a ir a llamar, Él sabe dónde vives. Así ha sido siempre en la vida. Jamás me he propuesto para hacer, yo hago esto, o yo sé hacer lo otro, o yo hago lo demás. Dios sabe lo que yo sé hacer. Amén. Pero siempre he encontrado una persona dispuesta a hacerlo. Porque esa es la otra, ¿no? Hay gente que se promueve sola y cuando uno lo necesita no aparecen. Eso sí que es aburridor. Es mejor ser discreto y el día que lo necesiten a uno, que uno esté ahí. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Oiga, sabiduría es humildad, humildad es sabiduría. Qué bonito. Cuando yo soy humilde soy sabio, cuando soy sabio soy humilde. ¿Sí? Entonces hacemos las obras no para mostrarle a nadie. Hacemos las obras con humildad. Pero aquí quiero hablar de algo muy importante y es: incluso para dar hay que saber dar. Amén, iglesia. No se trata solo de dar ayuda a un necesitado. Hay que saberlo hacer, hay que tener sabiduría. Estamos dispuestos a servir, pero esa disposición debe estar acompañada de humildad primero y segundo de sabiduría. Voy a contarles un testimonio. A mí me escribe mucha gente. Un día me llegó un texto por WhatsApp: Pastor Hernán, yo soy fulano de tal. Yo sé que usted es el pastor de la iglesia, no sé qué Yo estoy teniendo unas dificultades muy grandes porque tengo un hijo en una condición especial, no sé qué Y quisiera pedirle si nos puedes ayudar a mí y a mi familia desde la iglesia. ¿Nosotros qué hacemos con eso? Siempre oramos. Yo me quedo orando. Y yo comparto con Claudita, porque yo no manejo la ayuda social de la iglesia. La iglesia tiene un ministerio que se llama Misericordia, Amor y Servicio. Más. Y lo dirige Claudia, con un grupo de personas. ¿Sí? Sin embargo, la influencia del pastor siempre, entre comillas, pesa mucho, porque a veces digo: mami, pero... Bueno. El hombre me escribe 2 veces reiterativamente. Yo no sabía quién era. Le pregunto si se congrega en la iglesia. Me dice que no. Bueno, está bien. Vamos a ayudar. Ayudamos con un mercado. Y la persona con la que le hicimos llegar el mercado me dijo: pastor, ese hombre no está por nada. Abra el ojo. ¿Sí? Me quiso decir pilas. Bueno, está bien. Fíjense que a veces uno es advertido. Me volvió a escribir, la volví un día a recibir acá en la iglesia, le volví a ayudar. La iglesia le volvió a ayudar. Volvió a aparecer. Le digo: mami, ahí está este personaje, no sé qué, no sé si tenemos cobijas. Y bueno, la ayuda es de muchas maneras. Para no alargarles el cuento, me tocó un día desde el púlpito decir: fulano de tal no pertenece a la iglesia, ni es amigo mío, ni yo lo conozco, porque lo que hizo después fue abusar de una persona de la iglesia que lo recogió aquí, lo llevó hasta su puerta y un día le llegó a la casa a abusar de esa persona. No se tratará solo de dar. Amén, iglesia. Hay que tener sabiduría para hacerlo. Y yo había sido advertido ya. A veces se le va a uno el corazón, ¿nunca te pasó? Y termina uno cometiendo más errores que beneficios. Hay que ser humildes y hay que ser sabios al momento de dar. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría.
Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Cómo deben ser los actos de fe? Actos de humildad y de sabiduría. Pídele a Dios siempre que tengas este corazón, un corazón puro, un corazón pacífico, un corazón respetuoso, un corazón dócil, un corazón lleno de compasión, de buenos frutos, que sea imparcial, que sea sincero. Ese es el corazón que Dios quiere en nosotros, sus hijos. Amén. Para poder ayudar a los demás como se requiera. ¿Cómo deben ser los actos de fe? Número 2, actos hechos por convicción. Mira lo que dice Romanos 14, 19, 23. Romanos 14, 19, 23. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es, ¿qué, iglesia? Pecado. Todo lo que nosotros debemos hacerlo por convicción. Tomarse una copa de vino con una comida no tiene nada pecaminoso, emborracharse sí. Pero hay personas para las cuales tomarse una copa de vino está mal. Yo no debería tomármela entonces por la conciencia del otro. Fíjense, yo soy un pastor cristiano, yo no tengo ningún problema en tomarme una copa de vino con la comida. Pero si algún hermano de la iglesia piensa que eso es un pecado, yo debería no tomarla por cuidar la conciencia de él, aunque yo tenga otra convicción. Amén. A mí me pasó algo cuando yo llegué a la iglesia que ustedes no lo van a poder creer. Una de las cosas que el Señor me quitó de mi vida fue la adicción al licor. Porque eso me trajo muchos problemas y yo me ahogué muchas veces en los tragos. ¿Cómo le parece a ustedes que yo llego a la iglesia y el Señor me quitó el licor de encima? Gracias a Dios, como tantas otras cosas. Amén. Yo hace 29 años no sé lo que es estar borracho, porque ni lo necesito, ni me gusta, ni... ¿Cómo es que yo llego a una reunión de cristianos y un cristiano que se supone era más maduro que yo era nuevo, neófito en la iglesia, está tratando de convencerme de que me tome una copa de vino, que eso no es pecaminoso? Ofrecen vino, yo le digo yo no tomo. Y este hermanito, que era un maduro espiritualmente, hombre, tómese la copa de vino, eso no tiene nada. Él no sabía los problemas de los que yo venía. Pero qué actitud tan negativa, esa es la actitud que se refiere Pablo. Falta de sabiduría, entre otras cosas. Casi que peleó conmigo porque yo no me tomé la bendita copa de vino. Y yo bregando a salir de lo que estaba saliendo. A veces nos falta tanta sabiduría para hacer las obras de Dios. Lo que hagamos debemos hacerlo con convicción. No hagas nada por imposición. Hazlo por convicción. Yo quiero compartirles un pequeño testimonio en ese sentido. Jamás he hecho algo en estos 29 años en mi vida de fe por imposición. Bueno, sí he hecho cosas por imposición, a veces termino presionado, pero lo que les quiero decir es, tengo claro que si yo no estoy convencido, mejor no lo hago. Porque sé lo que pasa cuando lo hago cuando no estoy convencido.
¿Me están entendiendo, cierto? Cuando hago algo que no estoy convencido, digo, "Ah". Entonces soy una persona de mucha convicción al momento de hacer algo. Si lo hice es porque estoy convencido y hasta donde me dé el agua al cuello. Porque creo en lo que estoy haciendo. Es decir, le creo al Señor, creo en su palabra, digo, esto hay que hacerlo, lo vamos a hacer y lo hago con convicción. No por presión, no porque otro me diga, no. Nuestros actos deben ser actos hechos por convicción. Que de verdad los creemos en el corazón y lo vamos a hacer. Así he tomado la decisión en mi vida espiritual de buscar la bendición del matrimonio, de bautizarme, de servir, de hacer todo lo que he hecho para el Señor en la iglesia, con convicción. Cuando di un paso lo di convencido que era lo que había que hacer. Y eso Dios lo respalda. Amén, iglesia. No porque otros te digan, no por presión, pero es que yo no veo que usted está haciendo, pero es que usted no sé qué. El día que te arrodillas a orar en tu casa, en tu cuarto cerrado, que sea porque sabes que cierras tus ojos, abre tu corazón y Dios te está escuchando. Esos son los actos que nosotros debemos hacer, actos con humildad y sabiduría, actos por convicción. Y hay un texto que no quise dejar pasar, que está en Santiago 4:17, que es importante hablar de él. Fíjense lo que dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Oiga, cuando estás convencido de que tienes que hacer algo y no lo haces, ¿qué estamos haciendo? Pecando. Yo debía haber hecho esto hace tiempo, yo debía haber actuado, yo debía haber tomado, ahí le estamos fallando al Señor. Porque si estamos convencidos, ¿por qué no lo hacemos? Entonces nos lo va a contar el Señor como pecado. Allá queda chuleado. Vamos a terminar. ¿Cómo deben ser los actos de fe? Número 3, actos hechos con amor. Juan 14:15. Juan 14:15, por favor. Actos hechos con amor. Lea conmigo ese versículo que es breve, por favor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Por amor. Lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios. Este es un pasaje. Los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan son unos pasajes maravillosos. Concentran la información detallada de la cena del Señor. Cuando el Señor se reúne a tomar la última cena, comienza en Juan 13 lavándole los pies y enseguida siguen una cantidad de datos que Él va arrojando. Entre ellos el anuncio del Espíritu Santo, por ejemplo, está ahí. Pero también este anuncio: si ustedes me aman, hagan lo que yo les digo, obedézcanme. Nuestros actos de fe deben ser actos de amor, por amor a Dios. Porque decimos que lo amamos, pero no hacemos las cosas. Nuestra fe debe manifestar el amor que nosotros tenemos a Dios con hechos. ¿Qué tanto amas a Dios? Te pregunto esta mañana, no me contestes. ¿Qué tanto amas a Dios? Se va a notar por lo que hagas, por la forma en que lo hagas. Estaba pensando, nosotros en la iglesia somos privilegiados de tener un grupo maravilloso de personas, los servidores de la iglesia. Gracias por todos los servidores que en medio de mis vacaciones o de nuestras vacaciones hicieron también la tarea. Que Dios los bendiga, que Dios les pague y les multiplique. La actitud de servicio de alguien que sirve al Señor debe ser una actitud especial. Está acompañando su fe de obras, pero esas obras deben estar llenas de sabiduría y de humildad. Deben estar llenas de convicción y sobre todo de amor. Porque si no se nota que nuestras obras son obras de amor, nuestros hechos van perdiendo validez. Si yo hago las cosas con soberbia o las hago porque me toca, es distinto a cuando las hago por amor.
Jesús dijo: si me aman, obedézcanme. Si me aman, hagan lo que yo les digo. Por allá en el 15 dice: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Es un texto especial para que lo estudies en casa. ¿Cómo deben ser nuestras obras, iglesia? Primero, deben haber obras. Amén. Que está en contacto con Dios, sus obras se convierten en un acto. Su fe, se convierte en un acto. Su fe se convierte en obras. Pero nuestras obras deben estar llenas de sabiduría, de amor. Mire lo que les conté que me pasó. A veces se le va a uno el corazón. Yo siempre voy a estar ahí de alguna manera. Quiero que sepan eso, iglesia. Pero a mí no me alcanza, porque soy muy limitado. Hay personas que me han escrito por WhatsApp y llevo alrededor de 3 o 4 semanas sin contestar WhatsApp. Y voy contestando paso a paso y voy diciendo: ve, tú me escribiste, sé que me escribiste porque lo leo. Ayer le dije a alguien: vi que me escribiste, perdóname que no te contesté, porque no me alcanza. Pero quiero que sepas que lo trato de hacer con un buen corazón, con amor. Amén. Que trataré siempre de hacerlo con amor. Que lo que hagamos desde la iglesia, desde el servicio, desde la ayuda que podamos dar, lo vamos a hacer con amor, con humildad. Tratar de tener sabiduría. Le seguirán a uno pasando cosas, uno nunca termina de aprender, pero Dios sabe. Yo le digo a Claudia: mami, Dios sabe. Dios conoce nuestro corazón. Todo lo que hagas, iglesia, hazlo con amor. Hazlo para Dios. Amén. Con amor. Pero convéncete. Si necesitas dar pasos de fe en tu vida y resolver cosas en tu vida, hazlo. No te quedes ahí pensando. Hay personas aquí que están aplazando decisiones en casos de fe. Ahí. Y quiero terminar en Efesios 2:10, por favor. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos ¿en qué? En práctica. Este texto es muy lindo, vean. La Biblia dice que Dios nos hizo nacer de nuevo. Somos hechura de Dios. Diga: soy hechura de Dios. Dios te hizo nacer de nuevo. Yo ya prediqué sobre esto. Somos hechura de Dios. Significa que cuando estamos en contacto con Dios, Él nos hace de nuevo. Dios me volvió a hacer a mí y te volvió a hacer a ti. Nos está volviendo a hacer, para que me entiendas. Somos hechura de Dios, creados, esa nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si alguien dice: es que yo no puedo hacer esto, es que a mí esto me queda grande, es que esto me supera, no está entendiendo lo que significa la fe. Dios cambia a las personas. Dios cambia a las personas. Dios cambia las actitudes en las personas. Dios cambió mi persona y mis actitudes. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, iglesia? Para buenas obras, para hacerlo bien. Eres un esposo, fuiste creado para que lo hagas bien. Fuiste creado nuevamente para que lo hagas bien. No sé cómo lo hayas hecho. Fuiste creado para hacerlo bien ahora. Eres una esposa, un hijo, una hija. Eres un líder en una organización. Lo fuiste creado, nacido de nuevo, para hacerlo bien ahora. ¿No te parece increíble eso? Yo puedo hacerlo bien. Es por eso que muchas veces cuando estoy dirigiendo la cena del Señor, digo: Señor, perdóname, sé que puedo hacerlo mejor. Porque fui creado por Dios en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, para que lo hagas bien ahora. Por eso Dios llega a tu corazón, para que tú lo hagas bien. Las cuales Dios dispuso de antemano. Ya Él las dispuso. Con Dios uno nunca pierde, ¿te das cuenta?
Nos crea de nuevo para que hagamos bien las cosas. Y aquellas cosas que quiere que hagamos bien, Él ya las dispuso. Con Dios uno nunca pierde, siempre gana. Porque quiere que vivamos de una manera que le agrade, y nos da la oportunidad de hacerlo, y nos dice: así es que yo te creé para eso. Las dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Diga conmigo: en práctica. Cierra tus ojos en esta mañana y piensa a la luz de este mensaje: ¿qué obras están pendientes? ¿Qué obras están inconclusas? ¿Qué no se está haciendo correctamente o cómo las estoy haciendo? ¿Será que lo que hago lo hago con el corazón que debo hacerlo? ¿Si estaré haciendo cosas que manifiesten mi fe? ¿Si estaré mostrando al mundo que creo en Jesucristo por la manera en que vivo? Y si lo estoy haciendo, ¿con qué corazón lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo con humildad, con sabiduría, con convicción, con amor? ¿Qué cosas hay pendientes, iglesia? ¿Qué cosas Dios te está demandando? Van a seguir pendientes hasta que tomes una decisión. Y cuando lo decidas hacer, Dios va a perfeccionar esa decisión. Cuando tú decidas, iglesia, hacer algo, la Biblia dice que Dios te va a perfeccionar en esa decisión. ¿Pensabas que no lo podías hacer? Solo hazlo para que veas el poder de Dios. Cualquier cosa que Dios nos esté demandando, no nos quedemos ahí en la fe. Vamos a la acción. Dios le dio a Moisés una vara con la cual ministrar la salida, con la cual operar, con la cual dirigir la salida del pueblo de Israel de Egipto. Le dio una vara, con ella hacía señales. Cuando el Señor le jala las orejas porque está orando, le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche, y tú toma la vara y haz lo que tienes que hacer con ella. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha dotado de la capacidad, del poder para obrar. A veces nos quedamos ahí sin hacer las cosas. Hoy te animo, iglesia: marcha, marcha. Hoy animo a los hombres a que marchen. Un hombre de fe se conoce por lo que hace en su casa, por cómo marcha, por cómo actúa. Este sábado tenemos un encuentro espectacular. Marchen. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para decirnos. A veces, perdón que diga esto, no quiero ofender a nadie, las mujeres son más pilosas que los hombres en asuntos de marchar. Y es que se desesperan, porque como uno no hace lo que tiene que hacer, ellas toman decisiones, no, a veces no las más sabias. Esto se puede balancear en una casa, en un hogar, en una vida, cuando hay un hombre que marcha. Gracias, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a manifestar mi fe por mis obras. Yo no quiero una fe muerta, una fe estéril. Yo quiero una fe viva, que se vea, Señor, porque estoy pendiente de mis hermanos, de sus necesidades, porque puedo hacerlo mejor. Que pueda tener mis ojos abiertos, Señor, y actuar, no quedarme solo en palabras. Pero dame sabiduría y sobre todo humildad, porque nada de lo que hagamos, Señor, te va a sorprender a ti, si tú ya has preparado las obras para que nosotros las hagamos. Yo te pido por una iglesia que marche, una iglesia que su fe la lleve a la acción, que se note que están pasando cosas en las casas, en los hogares, en las familias, en la misma iglesia. Padre, yo te pido que esta sea una iglesia que marche, que entienda el llamado y marche, y que actúe
Gracias, Padre, gracias. Nos mostrarás en dónde, el lugar, el cómo, el para qué, pero que podamos actuar, Señor. Pero quiero pedirte por personas así, que marchen, que no se queden ahí diciendo que creen, que van a la iglesia, sino que se note que estamos creyendo por lo que hacemos. Los cambios, las transformaciones profundas en los corazones, en las familias, en los hogares, en las vidas, que se vean, Señor, en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, por recordarnos que si estamos en contacto contigo, nuestra fe debe convertirse en un acto. Estoy tan agradecido contigo y he entendido, Señor, que quieres que hagamos cosas especiales este año. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor, en Cristo Jesús. Gracias porque he visto a familias, a hombres, a mujeres marchar. Una iglesia que ha marchado. Solo volteo a mirar hacia atrás y veo en procesos como los de la alabanza, como tú le has permitido a un grupo precioso de personas marchar por la fe, porque todos quienes están sirviendo en la iglesia lo están haciendo por la fe. Danos entonces el corazón para seguir haciéndolo bien delante tuyo. En Cristo Jesús, multiplícales tú, Señor, págales tú. Y que nadie se quede, Señor, que haya hecho algo por esta obra sin recibir, Señor, el premio y la recompensa que tú tienes para dar. Yo te pido esto en el nombre de Jesús, porque yo no tengo cómo pagarles, pero tú sí, Señor, y tú sí que sabes pagar. Por favor, Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Yo te alabo y yo te bendigo en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas, 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 muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Me gustaría preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez a la iglesia. Tal vez alguien te invitó, vienes por primera vez, estás aquí, levántame tu mano. ¿Quiénes vienen hoy por primera vez? Levántame su mano, por favor. Personas que no hayan venido otras veces, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios te bendiga. Démosle un fuerte, fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo saber que Dios sabe, no? Gracias a Dios. A ustedes que vienen por primera vez, quiero pedirles un favor. Quiero invitarles a hacer una oración. Actos de fe. Estoy en la iglesia, pastor pregunta quién viene por primera vez. El mensaje me llamó a hacer ¿qué? A orar. Un acto de fe. Vengan acá porque vamos a hacer una oración como un acto de fe. Todos los que me levantaron la mano, vengan por favor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Actos de fe. Cuando vine por primera vez a la iglesia, igual que ustedes, quiero que sepan algo, iglesia, para todos ustedes que están acá adelante y toda la iglesia, los que están en casa, jamás les voy a pedir algo que hagan que yo no haya hecho, porque ese no es el liderazgo de Jesús. Jesús pide que uno haga algo y Él ya lo hizo. Por ejemplo, el bautizo. Bautícense, Él se bautizó. Yo ya hice esta oración. Yo ya pasé hace casi 29 años un día, cuando el pastor Darío preguntó quién viene por primera vez, y yo di un acto de fe. Yo necesito a Dios. ¿Ustedes pueden creer que ese acto de fe me tiene hoy aquí predicando el evangelio? Es increíble. No nos podemos quedar simplemente diciendo yo creo. Si hay alguien más, ven, por favor. Tal vez has venido otras veces, nunca hiciste una oración. Ven, porque todo comienza con eso. Si estás en casa también, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Voy a guiarlos en una oración. Yo la voy a decir,
pero quiero pedirles el favor que la repitan con todo su corazón. Iglesia, vamos a acompañarlos, ¿bien? Vamos a decir esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué hermoso. Vamos a hacer algo con ustedes que están acá al frente. Se han puesto de pie en este momento John y Gloria. Dios los bendiga, John y Glorita. Ellos son los que reciben a las personas nuevas. El ministerio, el grupo se llama Nicodemo. Es el grupo de conexión. Tienen una invitación especial para compartir un momento, quizás hasta un tintico. Agüita, Glorita, bueno, bien. Sí, no me permitas comprometerme en cosas que no vamos a hacer. Gracias. Quiero que sepan algo, ustedes que están acá, esta es su casa. Vuelvan cuando quieran. A mí me gustaría volverlos a ver. De corazón se los digo. Ya conocen el camino, pero volver dependerá de ustedes. Aunque yo voy a estar pidiéndole a Dios: Señor, dame la oportunidad de volverlos a ver. Porque voy a decirles qué va a pasar si ustedes vuelven. Ustedes van a comenzar a crecer espiritualmente, porque la fe cambia inicialmente al interior y después todo lo de afuera se va arreglando. Primero adentro, después afuera. Eso es lo que ha pasado con todos los que estamos acá, conmigo a la cabeza, y estoy feliz de que ustedes ahora puedan y quieran volver. Voy a darles un abrazo si me lo permiten. Allí están John y Gloria para que vayan con ellos al salón de bienvenida. Que Dios los bendiga.